Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes una predicación basada en Efesios 5, versículos del 21 al 33. Pero antes, como introducción, les quisiera preguntar a los hermanos casados, ¿quiénes de ustedes recuerdan el día de su boda? ¿Recuerdan cuánto tiempo lo planearon? ¿Con qué anticipación hicieron estos planes? ¿Y cuánto tiempo duró el evento? Es verdad, casarse toma unos cuantos minutos, un sermón, algunos buenos deseos, felicitaciones y regalos. Casarse toma solo unos cuantos minutos, pero ser un buen esposo y una buena esposa es una tarea de toda la vida. Y Dios quiere estimular el papel de los esposos y los hijos, y es por eso que Pablo destaca ese hecho dándoles a las familias de Éfeso un breve curso sobre cómo tener un mejor matrimonio. ¿Qué es casarse según la Biblia, hermano? En Génesis 4.1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Cada vez que la palabra utiliza conoció el hombre a una mujer, se refiere a que tuvieron relaciones sexuales. En Lucas 1, 31, 34, el ángel Gabriel le anuncia a María, la joven María, que va a concebir un hijo. Y esto era prácticamente imposible para ella, porque dijo, yo no conozco varón, o sea, no he tenido relaciones, no me he casado con un varón. Y el ángel Gabriel le explicó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María estaba sorprendida ya que estaba consciente que solo podía ser madre si estaba casada. Y en Hebreos 13:4 nos refuerza esta idea donde dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué es un fornicario, hermano? Un fornicario es aquel que practica el sexo antes de casarse. Aquellos que tienen relaciones antes de casarse. ¿Y qué es un adúltero? Los adúlteros son aquellos que estando casados se unen a otra persona para tener sexo. Y el Señor Jesucristo va más allá. En Mateo 5, 27 al 28 dice que cualquiera que voltea a ver a una mujer y la codicia, ya adulteró en su corazón. Honroso sea en todos el matrimonio, dice Hebreos. El sexo que es bendecido por Dios es solo el que se realiza dentro del matrimonio y es para aquellos que están casados. Hermanos que viven juntos en pareja actualmente, les quiero preguntar, ¿están ustedes casados o están viviendo en pecado? Antes de continuar quisiera preguntarte, ¿quién está dispuesto a obedecer en todo al Señor? Fíjense que lo malo es que algunos hombres y mujeres al leer Efesios 5, 22 al 23, se desvían del propósito principal de las indicaciones de Pablo acerca de la responsabilidad de la esposa en cuanto a someterse a su esposo. Porque en repetidas ocasiones cometemos el error de omitir el versículo 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, pretendiendo usar la palabra de Dios a favor nuestro. El sometimiento mutuo no es una actitud que aparece en forma natural. Este debe ser desarrollado cada día de la vida de nuestro matrimonio. El esposo y la esposa son seres independientes, pero a la vez deben de ser dependientes el uno del otro, pero sin perder su individualidad. En tanto que las mujeres se someten, el esposo debe ejercer el liderazgo de su familia con respeto. Pero recordemos que el liderazgo cristiano comienza con un corazón de siervo, un corazón dispuesto a servir. Decía el Señor a sus apóstoles, el que quiera ser el mayor debe de ser el servidor de todos. Y en Efesios 4:1 nos dice el apóstol Pablo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿A qué vocación fuiste llamado en tu hogar?
¿Cuáles son los roles que te corresponden ejercer en tu hogar? El tema de hoy es un curso básico de Dios sobre el matrimonio, donde el punto número 1 que vamos a tratar es precisamente el de someteos los unos a los otros. Punto número 2, sujetas como al Señor. Y el 3, maridos, amen a su mujer. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por este momento en que disponemos mis hermanos y yo para escuchar tu consejo. Te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos hables a cada uno de nosotros este mensaje que has preparado el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Punto número 1. Someteos los unos a los otros. ¿Para qué o por qué se casa una pareja? Efesios 5:21 les decía, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos. Esto suena en una primera lectura a que yo mando aquí. Veamos detenidamente y veamos nuevamente lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje. La palabra griega utilizada en el original es hupotazo, que quiere decir estar sujeto para colocarse en bajo rango para obedecer a un superior. El versículo 1 lo dice así, someteos unos a otros en el temor de Dios. Al decir unos a otros, el apóstol Pablo se refiere a que el sometimiento debe ser de dependencia mutua. La obediencia a que se refiere la palabra griega debe de ser de ambos. Y lo debemos practicar en el temor de Dios, es decir, en el temor reverencial que busca no ofender a Dios. Vayamos a Efesios 4:1, donde dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Cuando hombre y mujer se unen en matrimonio, son llamados a una nueva vocación, es decir, a un nuevo ministerio, donde cada uno, de acuerdo con el rol que le corresponde, ya sea marido o esposa, según haya sido llamados, deben andar como es digno, como lo instruye este pasaje. ¿Y cómo lo instruye? Con toda humildad. Esto es, no teniendo más alto concepto de sí mismo que el que debamos tener. Mansedumbre, no imponiendo nuestra voluntad en forma agresiva, sino haciendo gala del dominio propio que Dios nos ha dado. Y 3, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, teniéndose paciencia el uno por el otro, y no por obligación, sino como dice aquí la palabra, por amor. Y esto es el amor de Dios. Ahora recordemos cuál es el diseño del matrimonio de Dios. En Génesis 1, versículos 27 al 28 dice, y creó Dios, escuchen bien, al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos. Dios, el matrimonio que bendice, es el de hombre y mujer. Génesis 2:24, el primer consejo para esta pareja. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Varón y hembra, hombre y mujer, así lo diseñó Dios. Y recordemos acerca de la creación de Dios. Cada vez que Él terminaba algo, decía, y todo lo que hizo Dios, vio que era bueno. Para su diseño es que Dios da instrucciones para que el matrimonio funcione. Instrucciones para la esposa, instrucciones para el esposo e instrucciones para ambos. Efesios 5:21, recordemos, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el matrimonio debe haber dependencia mutua,
pero también debe haber independencia de cada uno de los esposos, con humildad, con mansedumbre y con paciencia por amor. Enseguida Pablo hace una mezcla de enseñanzas acerca del matrimonio, sobre relaciones de autoridad, liderazgo y sumisión. Punto número 2. Sujetas como al Señor. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nuevamente utiliza Pablo la palabra hupotazo, pero ahora dirigiéndose a las mujeres casadas. Ojo, esta instrucción es para las mujeres casadas, no es para las mujercitas solteras. Las que quieren andar de novias, ellas deben de estar sujetas a Dios y a sus padres, y no al novio. Recordemos que hupotazo quiere decir estar sujeto para colocarse en bajo rango para obedecer a una autoridad. Después de ver el principio fundamental de la sumisión, Pablo se dirige primero a las mujeres. El mandato no hace excepciones y es dirigido a todas las esposas cristianas, sin importar educación, clase social, si trabaja, si está en casa, conocimiento bíblico o cualquier otra cualidad que pudiese competir con su esposo. La sumisión no debe de ser una obligación que sea demandada, sino debe de ser el resultado del temor a Dios y darse de forma voluntaria en amor, sujetas a sus propios maridos. La sujeción de las mujeres debe de ser al hombre que Dios puso en su vida. Y ella debe de someterse al hombre que Dios puso sobre su cabeza en una medida muy alta. Y esta medida es como al Señor. Efesios 5:24 continúa diciendo: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y en forma de resumen, Pablo le escribe a los colosenses en Colosenses 3:18: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Esta sumisión en realidad no es para que el hombre sienta que es un ser superior, es más bien un acto de obediencia a Cristo, en su deseo de orden, y así nos conviene en el Señor, tanto a hombres como a mujeres. Punto número 3. Maridos, amen a su mujer. En el contexto que Pablo le dice al esposo que debe ejercer liderazgo con respecto a su esposa, no se trata de un liderazgo despiadado y dominante, sino del tipo de liderazgo que ejerce Cristo sobre la iglesia. En el versículo 23 de Efesios 5 dice: porque el marido es cabeza de la mujer. Fíjense el comparativo que hace Pablo. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. El liderazgo que Dios ordena al esposo es un reflejo de la autoridad de Cristo. Vayamos a Efesios 5, versículos 1 y 2, donde dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, imitadores de Dios, y andad, ¿cómo? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tremenda tarea cae sobre los hombros de los varones casados. Salvador. Sabemos que solo en Cristo hay salvación, que solo Dios salva. Pero así como el Señor liberó a su iglesia de la condenación y castigo del pecado, la muerte y el infierno, el esposo debe proveer un hogar y un ambiente para su esposa y su familia, que se hace seguro, que proteja y que preserve mientras es llevada en sumisión a una vida de bendición. Y esta palabra de Salvador es de que el hombre es responsable
de hablar de salvación a su familia, o sea, de predicarle a su familia, de tomar esa postura a la que fue llamado el varón como pastor de su familia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el versículo anterior quedó establecido el tipo de liderazgo que el varón casado debe ejercer. Ahora la atención se enfoca en el llamado supremo que los esposos deben tener para con sus esposas. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo? Cristo dio todo, dio su vida, dio su integridad, dio su gloria. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó tanto a la iglesia que se entregó por ella. ¿Para qué se entregó el Señor? En Efesios 5, 26 al 27, y nos pone la muestra para que nosotros lo hagamos así con nuestras esposas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos versículos nos muestran el amor de Cristo por su iglesia, la gracia salvadora hacia los creyentes para santificarlos por la palabra de Dios, de tal modo que la iglesia pueda ser ataviada y purificada como novia santa. Así los maridos deben procurar la santidad de sus esposas, acercarlas a la palabra de Dios para que puedan ser presentadas gloriosas, santas y sin mancha. Efesios 5, 28, 29 continúa diciendo la palabra del Señor. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Esta es una de las descripciones más profundas de la unidad que representa el matrimonio cristiano. Si nos damos cuenta, en toda la descripción aparece Cristo. Y esto significa que nuestro matrimonio debe de estar formado por tres: esposo, esposa, pero sobre de ellos Cristo. Un marido cristiano debería cuidar de su esposa con la misma devoción que debiera cuidarse a sí mismo. Y más allá, porque su amor debiera ser tan sacrificial como el que Cristo mostró por su iglesia. El marido que ama así a su esposa traerá para sí bendición de parte de ella y de parte de Dios. El versículo 29 dice: la sustenta y la cuida. Estos dos verbos indican la responsabilidad de proveer para sus necesidades y de ayudarla a crecer, pero crecer espiritualmente, crecer y madurar en Cristo. Colosenses 3:19: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos. ¿Cómo debe cuidar el hombre sabio a su mujer? Fíjense qué consejo nos da el rudo de Pedro. En cuestión de cuidado de una mujer, nos va a hablar Pedro en 1 de Pedro 3:7, donde dice la palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La sumisión también es responsabilidad del esposo cristiano y debe ser él un hombre caballeroso con ella, como a vaso más frágil. Efesios 5, 30, 31 continúa diciendo Pablo: porque somos miembros de su cuerpo.
de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así como lo leímos también de la misma forma en Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Una sola carne, marido y mujer. No es mamá y papá y suegra y suegro, sino que es una sola carne con su mujer. Así como Cristo dio su vida por la iglesia, también el esposo debe dar su vida por su esposa y poner las necesidades de ella por delante de las suyas propias. En este contexto, ser una seguidora de un líder así se convierte en una experiencia agradable para la esposa. Y en Efesios 5:32 continuamos leyendo: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El símil que nos puso Pablo, los estándares que nos puso Pablo en esta carta a los Efesios, es alcanzar la estatura del varón perfecto, aún en nuestro matrimonio. Conclusión, hermanos. Cuando Pablo escribe a las mujeres, en realidad se lo está diciendo también a los esposos, que deben ser líderes respetuosos de su familia. No se trata de un liderazgo despiadado y dominante. ¿Qué hace el hombre que ama a su esposa? La esposa de Cristo es la iglesia, y Él nos ha dado ejemplo de cómo se debe amar a una esposa. 1. Como a sus mismos cuerpos. ¿Quién destruiría su propio cuerpo? ¿Solo un loco o alguien fallo de sus facultades mentales? 2. La sustenta y la cuida, pero la medida es como también Cristo a la iglesia, es decir, le da sustento bueno y suficiente y está al pendiente de cuidarla de los peligros que puedan acecharle. Y 3. Dependencia mutua e independencia en particular, siendo dependientes uno del otro, pero respetando la individualidad de cada uno, gustos, deseos, pensamientos, etc. Hombres, de tarea tenemos que leer nuevamente Efesios 5:21 al 33 y hacerlo detenidamente, y al tiempo pensemos en qué forma podemos amar y servir a nuestra esposa. Mujeres, lean este mismo pasaje, Efesios 5:21 al 33, y piense cómo puede apoyar sin estorbar el liderazgo y ministerio de su esposo en el hogar. Esposos y esposas, escuchemos la voluntad de Dios para nuestro matrimonio. Hermano varón, muestra tu amor por tu esposa cuidándola y sustentándola. Hermana, muestra tu amor por tu esposo sujetándote al liderazgo de él. Imitemos el amor sacrificial y absoluto de Cristo por su iglesia. El matrimonio debe ser un reflejo sagrado de la unión entre el Mesías y su iglesia, por lo que la unión bendecida por Dios debe ser una expresión visual entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:33 concluye diciendo nuestro pasaje: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos al Señor, hermanos. Amoroso Padre, gracias te damos por este breve curso de matrimonio, pero que sabemos, Señor, que si te obedecemos, va a ser bendecido cada día. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu consejo y te rogamos que grabes este mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos vivirlo en nuestros hogares. Te rogamos y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos.